¿Cuáles son las consonantes finales mudas en francés? ¿Hay consonantes finales que se pronuncian? Respuesta después de la introducción. Salut, c'est Claudie, bienvenue dans cette nouvelle leçon. Aujourd'hui, vous allez découvrir quelles sont les consonnes finales muettes en français. Hola, soy Claudie. Hoy van a descubrir cuáles son las consonantes finales mudas en francés. Entonces, vamos a empezar con las primeras reglas básicas. Regla básica, va a ser una excepción porque la E del alfabeto, la E del alfabeto no es una consonante, pero esta letra se encuentra mucho al final de cada palabra en francés y no se pronuncia. Entonces, quería enfocarme también con esta letra, pero después voy a hablar de las consonantes, ¿ok? Entonces, la E del alfabeto, ¿ok? A la final de las palabras jamás se van a pronunciar. Y las palabras que terminan en E, al final, y au pluriel, al plural, siempre se van a terminar con ES y igual no se van a pronunciar, ¿ok? Vemos ejemplo. La règle basique, ok, la règle basique, ou al singular, ok, al plural se dice les règles basiques, ok, les règles basiques. No se pronuncian acá la E y la S al final de règle y la E al final, la E y la S, perdón, al final de basique. Y al singular no se pronuncia acá al final de règle y al final de basique al singular. Otro ejemplo, une lettre muette. Une lettre muette. No se pronuncia la E final, ¿ok? Y al plural, des lettres muettes. Des lettres muettes, ¿ok? Excepto las palabras que tienen solo una sola sílaba, como por ejemplo, se, de, je, le, me, ne, se, te, que aquí estamos obligados de pronunciar la letra E, porque si no, no va a tener ningún sentido al oído de pronunciar s, d, j, ¿ok? Entonces, las palabras pequeñitas de una sola sílaba, vamos a pronunciar la letra E del alfabeto. Y al plural se dice se, de, le, me, se, te, ¿ok? La E es una E abierta. ¿Recuerdas, por los que no han visto el video sobre la pronunciación de la E? Ahí está el link, ¿ok? En mis videos. No se va a pronunciar la S al final tampoco, solo que la E va a estar abierta. Pero aquí, en las sílabas como se, de, je, acá pronunciamos la E del alfabeto. ¿Ok? Règle suivante, vamos a pasar a la regla siguiente. Tenemos ok, las palabras que terminan en ENT vienen de la tercera persona del plural de los verbos en ER, ok. Troisième personne du pluriel des verbes en ER. Normalmente, cuando hay la presencia de la E y de la N, normalmente es una vocal nasal y se pronuncia en, ok. Para las personas que no han visto el video sobre las vocales nasales, aquí está también el link para que puedan descubrir este video, ¿ok? Entonces aquí los verbos en EE a la tercera persona del plural, o sea, ellos y ellas, ¿ok? Se dice en francés il et elle. El verbo termina por ENT y por terminar por ENT no se va a pronunciar. ¿Ok? Entonces vemos un ejemplo, el verbo parler, hablar, verbo parler, al plural, a la tercera persona del plural, se dice il parle o elle parle, y no il parlant o elle parlant. ¿Ok? Autre exemple, chanter, cantar, il chante, elle chante, ¿ok? Y no il chantant o elle chantant. Jamás se va a pronunciar la ENT al final de los verbos en ER, ¿ok? Règle basique suivante,
justamente estoy hablando de las palabras en EE, entonces vamos a seguir. Tous les verbes en ER, como lo acabo de decir, tienen un sonido y este sonido es sonido E, ¿ok? E. Y tous les mots en ER, todas las palabras en ER, que terminan en ER, ¿ok? La R al final no se pronuncia porque es parte de un sonido E. Por ejemplo, parler, verbe parler que hemos visto, chanter, cantar, étudier, estudiar, y algunas palabras, premier, primero, dernier, último, atelier, ¿ok? No se escucha la R. Excepto, ¿ok? Porque siempre en francés hay excepción. Tenemos aquí hier y fier. Hier es ayer, fier es orgulloso, ¿ok? Aquí sí vamos a pronunciar la R, ¿ok? Y tous les verbes en IR, todos los verbos que terminan en IR en francés, se va a pronunciar la R al final. Por ejemplo, sortir, finir, partir. ¿Ok? Sortir es salir, finir, terminar, partir, irse. ¿Ok? Règle basique suivante. Bueno, todas las palabras que terminan con S, ¿ok? Il, nous, vous, ¿ok? Acá son los pronombres personales, no se pronuncian la S. Palabras como repas, la comida, repas, y no repas. Depuis, y no depuis. Depuis es desde, ¿ok? Lu, del verbo leer, lu, leído, al plural. Otro ejemplo, palabra al singular y después al plural. Tenemos, por ejemplo, un fou, un loco. Al plural se dice des fous. Un fou, des fous. Y no des fous, ¿ok? Des fous. No se pronuncian la S al final. Un lit, una cama, des lits. Une photo, des photos. ¿Ok? Otra regla básica, las palabras que se terminan por X o los verbos, jamás se va a pronunciar la X. Ejemplo, je veux, quiero, tu veux, quieres. Je peux, puedo, tu peux, puedes. Deux, dos, le prix, el precio, la voix, la voz. ¿Ok? No se pronuncia la X. Otro ejemplo con singular y plural. Le jaloux, les jaloux. Y no les jaloux, ¿ok? Le journal, les journaux. ¿Ok? Y ahora vamos a ver el resto de las consonantes, ¿ok? Vamos a ver desde la B del alfabeto, ¿no? Hasta la, vamos a ir por orden cronológico, de B hasta la Z, ¿ok? Pero como he dicho, siempre hay excepción, entonces vamos a ver las letras consonantes que se pronuncian y las que no se pronuncian, ¿ok? Entonces, la letra B que se pronuncia, tenemos pub, pub, ¿ok? Y no pub, ¿ok? Pub viene de publicité en francés, publicidad. Palabra en inglés, nosotros pronunciamos como en inglés, club, club, ¿ok? Un club de fútbol, de tenis, ¿ok? Web, web, como las páginas web, acá se pronuncian la B al final. Ahora, la letra B muette, mudas, tenemos plomb, plomb, ¿ok? Plomo, aplomb, está de plomo, y surplomb, ¿ok? Jamás se va a pronunciar la B al final. Lettre C qui se prononce un sac, una bolsa, un lac, un lago, un hamac, una hamaca. Ahora, la letra C muette, l'estomac, estómago, un banc, banco, un escroc, estafador. Lettre consonne D qui se prononce un bled, ok, un bled es un pueblo con casas rústicas, ok, en Francia, en Bélgica decimos un bled, ok. LED de las luces, LED, ok, LED,
le sud quiere decir el sur. ¿Ok? Letra D muette, tenemos chaud, caliente, froid, frío, grand, grande. Lettre F qui se prononce, tenemos soif, sed, neuf, nuevo, o un neuf, un nuevo. Lettre F muette, tenemos une clé, una llave, un cerf, ciervo o venado, un air, nervio. Lettre consonne G qui se prononce, tenemos un bloc, ok, un bloc para escribir las páginas internet, un gag es un chiste, una broma, zigzag, ok, zigzag es andar así, ok. Lettre G muette, tenemos long, largo, un étang, un estanque, o shampoing, shampoo. Lettre H qui se prononce, tenemos un lunch. Un lunch viene de una palabra en inglés, pronunciamos la H, donc un lunch. Eso es, son algunos tiendas a donde se puede comer, desayunar o almorzar y en general es abierto casi todo el día. Un sketch, un sketch es una persona humorística que hace broma, ¿no? En teatro o en espectáculo. Un speech, un discurso. Ahora, la H muette tenemos la Torah, el libro hebreo. Sarah, la mujer que se llama Sarah. Y tenemos Goliath. Goliath se pronuncia la T, pero la H no se pronuncia. Ahora, la lettre J, il n'y a aucune lettre J qui se prononce, il n'y a aucune lettre J qui est muette. Ninguna palabra que se termina en J en francés. Lettre K qui se prononce, tenemos un kayak, kayak, un anorak, eso es l'impermeable, snack, snack, cosas para picar, o también son edificios, tiendas a donde venden cosas como sándwich, ¿ok? Y lettre muette no hay ninguna letra, palabra en francés que terminan con K y que son mudas. Avanzamos ahora con la letra L. Tenemos la letra L qui se prononce le ciel, cielo, un tunnel, tunnel, le sel, la salle. Lettre L muette, le sourcil, serra, gentil, amable, un outil, una herramienta. Lettre M qui se prononce, tenemos aluminium, aluminio, ¿ok? Le rom, el alcohol, ron. Un totem, eso es una publicidad que hacen en los centros comerciales, ¿no? Para llamar la atención a los que están en la calle, como un letrero en altura, totem. Lettre M muette, tenemos le nom, el apellido, le prénom, el nombre, y un parfum, un perfume. Seguimos ahora con la letra N qui se prononce. Tenemos amen, ok, amen. L'abdomen, el abdomen. Badminton, el deporte de badminton, ok. Lettre N muette. Tenemos non, la negación non en francés. Un con, un tonto, un estúpido. Le savon, el jabón. Autre consonne, la lettre P qui se prononce, tenemos le handicap, le stop, pop, de la musique pop populaire, ok. Y lettre P muette, tenemos beaucoup, mucho, trop, demasiado, o también tenemos le loup, el lobo, ok. Beaucoup, trop, le loup. Seguimos avanzando ahora con la letra Q qui se prononce. Tenemos cinco, un coq, el gallo, fac. Fac es la abreviación de foire aux questions, feria a las preguntas, traducido literalmente en francés.
Y no hay palabra en francés que se terminan con U y que son mudas. Llegamos a la letra R que se pronuncian. Tenemos un trésor, un tesoro. Le professeur, el profesor. Sortir, ¿ok? Verbes que terminan con IR. Y las letras muettes que ya he explicado que terminan por ER. Aimer, amar. Un quartier, un barrio. Le cuisinier, el cocinero. Lettre S qui se prononce, tenemos plus, que es más, un ours, un oso, le fils, el hijo. Ahora, lettre S muette, tenemos le bois, la madera, le temps, el tiempo, une fois, una vez. Llegamos a la letra T, ánimo, llegamos al final de la lección. Letra T que se pronuncia, tenemos l'ouest, el oeste, l'est, el este, la dirección este, brut, bruto, o también el salario bruto. Letra T muette, tenemos la nuit, la noche, juillet, julio, un mot, una palabra. Letra V, no hay ninguna palabra que termina en V en francés, entonces pasamos a la siguiente. W, que se pronuncia, no hay ninguna, pero hay algunas, pero muy pocas, que se terminan en W y que se pronuncian. Tenemos un bungalow, y no un bungalow, un bungalow, un slow, que es la danza, la baile lenta, y un show, un espectáculo. La lettre X qui se prononce, tenemos un duplex. Los que viven arriba de un departamento arriba y a veces tienen dos plantas que llegan al techo, se llama duplex, o un ex o un ex, que el exnovio o exnovia o ex esposo, ex esposa, y la X muette tenemos de marteau, martillo, le choix, la elección, joyeux, feliz, ¿ok? Y terminamos con la letra Z, la letra Z que se pronuncia, muy poco tenemos, pero tenemos algunas como le gaz, el gas, y la música jazz, le jazz, ¿ok? Ahora la Z muette tenemos le nez, la nariz, le riz, el arroz y que quiere decir en casa de. Así se termina la lección con todas las consonantes final que son mudas, pero también con algunas excepciones, ¿ok? Siempre hay excepción en francés, imagino que en español también, ¿ok? Les aconsejo de ver muchas veces el video, hasta al menos 7 veces para poder entender bien, para poder aprender cuáles son las letras consonantes que son mudas y las que se pronuncian, ¿ok? Para ir mejorándose con el idioma francés, ¿ok? No olviden de compartir el video si les han gustado o para las personas que necesitan aprender en francés. Les deseo un feliz día, que Dios les bendiga. Au revoir, chao, chao.